El amanecer sobre Toledo parecía teñido de un gris pesado, como si incluso el cielo hubiera decidido sumarse al peso insoportable que caía sobre la familia de la reina y los Merino. En la casa de los Carpena, la atmósfera estaba impregnada de un silencio denso, quebrado únicamente por la respiración fatigosa de don Pedro. El hombre, antaño soberbio, temido y dueño absoluto de cada mirada, ahora se consumía en la cama, encogido por un sufrimiento que ni la riqueza ni el poder podían mitigar. Luz, alertada por la insistencia de Digna, había acudido con el maletín en mano, preparada para evaluar a un enfermo que no buscaba ya curarse, sino liberarse. El encuentro fue brutal por su desnudez. Pedro, con la voz quebrada y los ojos anegados, le suplicó algo que ninguna preparación médica podía sostener con calma: ayuda para morir. No pedía consuelo, ni paliativos, ni promesas de esperanza. Pedía un final, rápido y piadoso. Luz, acostumbrada a pacientes en busca de alivio, sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. No era solo un hombre derrotado. Era un patriarca que había reinado con mano férrea durante décadas, implorando ahora a una mujer joven que apagara la llama de su existencia. La doctora, con voz serena pero firme, negó con la cabeza. Lo único que podía ofrecerle eran calmantes, una tregua breve contra el dolor. Y esa negativa no hizo sino agudizar la desesperación del moribundo. Mientras tanto, en la fábrica, la vida seguía su curso bajo el nuevo liderazgo de Tasio. Irene, siempre impecable en su papel de secretaria y guardiana de los tiempos empresariales, acudió a su despacho con un informe cargado de problemas urgentes. Las bases americanas habían presentado quejas formales por los retrasos en el jabón. Tasio, en un gesto de orgullo que parecía más una máscara que convicción real, decidió tomar el teléfono y resolver el asunto por sí mismo. El resultado fue humillante. Incapaz de sostener una conversación en inglés, quedó al descubierto en cuestión de segundos. Andrés, testigo de la escena, tuvo que intervenir para salvarlo, sacándolo del apuro con una destreza que solo aumentó la herida en el orgullo del nuevo director. La rabia de Tasio no tardó en buscar culpables. Primero fue Irene, a quien acusó de haberlo dejado en evidencia, como si la secretaria hubiera orquestado aquella humillación. Después fue Gaspar, sorprendido con un plato de lentejas en lo que pretendía ser un gesto de camaradería. Tasio, crispado, descargó contra él con una brusquedad innecesaria, incapaz de aceptar que la fragilidad se abría paso bajo la coraza del cargo. Pero detrás de esa fachada colérica había un joven asustado, consciente de que la figura materna ya no estaba allí para sostenerlo y que el peso de la herencia familiar lo estaba triturando. En la tienda, la tensión se cocía a fuego lento entre Claudia, Carmen y Gemma. Contra las indicaciones de Carmen, siempre obsesionada con la perfección y el control, Claudia decidió confiar en Gemma para la preparación de la venta privada. Fue una apuesta arriesgada, pero el resultado sorprendió a todos. Varias damas distinguidas de Toledo confirmaron su asistencia, atraídas por el trabajo tenaz y discreto de Gemma. Cuando Carmen lo descubrió, la sorpresa dejó paso a una gratitud inesperada. Por primera vez, reconoció abiertamente la eficacia de la joven dependienta, agradeciéndole en voz alta, aunque la tensión con Claudia seguía latente. Lejos de ese pequeño triunfo, en los pasillos de la fábrica la sombra del fracaso se cernía sobre Marta. La hermana de Andrés, consumida por sus propios demonios y presionada por el rol que se esperaba de ella, cayó en la tentación de las copas antes del evento más importante. Cuando llegó a la tienda, Carmen la observó con la mirada experimentada de quien sabe detectar un desastre inminente. Marta no podía ocultar el temblor en las manos ni el rubor encendido en las mejillas. Para evitar que la humillación se convirtiera en espectáculo frente a las clientas, Carmen tomó una decisión drástica: apartarla de inmediato del evento. La herida en el orgullo de Marta fue profunda, pero el escándalo que se evitó lo habría sido aún más. Mientras tanto, Gabriel seguía caminando en círculos invisibles en torno al nombre de su padre. La herencia de secretos, las cartas escondidas, las insinuaciones envenenadas de don Pedro. Todo se convertía en un torbellino en su cabeza. Así, una vez más, regresó a la casa del patriarca, dispuesto a arrancar respuestas de raíz. Quería saber quién era el topo, quién había filtrado información que había puesto a su familia en jaque. Pero Pedro, retorcido entre la agonía física y la necesidad de seguir controlando a quienes lo rodeaban, se negó a darle explicaciones. Cada silencio era un muro, cada evasiva un cuchillo clavado en la paciencia de Gabriel. Al salir, se encontró con Begoña, que intentaba acercarse a él con dulzura,
Pero Gabriel, dominado por los recuerdos de su padre, respondió con frialdad, cortándola de raíz. Begoña quedó descolocada, herida por un rechazo que no entendía. En otro rincón de la ciudad, María descargaba su frustración contra Tasio. Para ella, el cargo de director de perfumerías de la reina no debía recaer en un joven inexperto, sino en su propio marido, Andrés. Sus palabras eran un veneno que intentaba inocular ambición en él, pero Andrés estaba cansado, hastiado de escuchar el mismo discurso. La manipulación de María ya no surtía efecto. Más que empujarlo hacia la grandeza, lo empujaba hacia la indiferencia. De vuelta en la casa grande, los ecos del pasado resucitaban con cada tos de don Pedro. Luz, incapaz de soportar la carga sola, compartió con Cristina e Irene la gravedad de la situación. El patriarca estaba en las últimas. Irene, con el recuerdo de Mateo aún pesándole en el corazón, aceptó finalmente visitar a su hermano. Ese regreso, inesperado, supuso un rayo de alegría en los ojos de Pedro, que parecía rejuvenecer al verla entrar. En ese momento, más que la muerte, lo que anhelaba era hablar. Confesar, revelar lo que durante años había mantenido oculto. Lo que nadie podía anticipar era que aquella confesión sería como una bomba de relojería, destinada a hacer saltar por los aires todo lo que quedaba en pie entre los Merino y los de la reina. Porque lo que Pedro guardaba en su pecho no era un secreto menor. Era la verdad oscura sobre la muerte de Jesús, el hijo de Damián, el esposo de Begoña, el padre de Julia. Y lo que estaba a punto de salir de sus labios iba a cambiarlo todo para siempre. El aire en la habitación se volvió más pesado cuando Irene se acercó al lecho de su hermano. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se miraron sin reproches que, por un instante, el silencio entre ellos pareció restituir algo que creían perdido. Pedro, con la piel traslúcida y los ojos hundidos, la observó con una mezcla de gratitud y urgencia. No era la visita de una hermana lo que esperaba. Era la oportunidad de descargar el peso insoportable de un secreto que lo había corroído durante años. Con voz débil, comenzó a pronunciar palabras entrecortadas que helaron la sangre de Irene. «Sé dónde está José», murmuró, abriendo una rendija a un misterio que llevaba demasiado tiempo sin resolver. Pero antes de poder hilvanar una frase completa, la puerta se abrió y apareció Damián. El silencio se quebró en 1000 pedazos. La mirada entre suegro y yerno fue un choque de cuchillos invisibles, una guerra que no necesitaba explicaciones. Irene, desconcertada, intentó mediar, pero Pedro pidió quedarse a solas con él. Cuando Irene salió, arrastrando con ella la angustia de no haber escuchado todo, la habitación se convirtió en un campo de batalla íntimo. Damián, erguido, con el rostro endurecido, se acercó a la cama. Durante años había soportado las intrigas, las manipulaciones, las insinuaciones venenosas de su suegro. Pero lo que estaba a punto de escuchar superaba cualquier estrategia empresarial o familiar. Pedro, entre toses y gemidos, clavó los ojos en él con la ferocidad del moribundo que quiere asegurarse de que su última verdad sea recibida como un dardo. «Tu hijo, Jesús», pronunció con un hilo de voz. Damián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Lo dejé morir». La frase no necesitaba adornos. Cada palabra era un golpe directo al corazón. El tiempo pareció detenerse. Damián se quedó sin aire, como si le hubieran arrancado de golpe el alma. Jesús, su primogénito, el que había sido su orgullo y también su dolor, no había caído simplemente por azar o desgracia. Había sido condenado por la decisión fría y calculada de aquel hombre que ahora suplicaba por un final. Pedro no lo había salvado cuando todavía podía hacerlo. Lo había dejado sangrar, lo había dejado agonizar, lo había condenado en silencio. La rabia estalló en Damián como un volcán. Recordó cada instante desde la muerte de Jesús. El rostro devastado de Begoña, las lágrimas de Julia buscando a su padre, la culpa que lo había acompañado a él como sombra constante. Toda esa carga, que había llevado con resignación, se transformó de repente en furia. El cuerpo le temblaba, las manos se crisparon hasta doler. Pedro, lejos de arrepentirse, esbozó una mueca de satisfacción torcida. Como si incluso en su confesión hubiera buscado herir, como si necesitara asegurarse de que Damián se llevara consigo el peso de aquella verdad como castigo eterno. Ese gesto fue la chispa que incendió por completo a su yerno. Sin mediar palabra, Damián avanzó hacia la cama. Sus ojos no eran los de un hombre, sino los de una fiera acorralada. Con un movimiento brusco, tomó la almohada y la presionó contra el rostro de su suegro. La respiración se quebró en jadeos, los brazos de Pedro forcejearon unos segundos, débiles e inútiles, antes de ceder al empuje de la ira descontrolada.
En ese instante, el tiempo dejó de existir. Para Damián no había paredes, ni cama, ni pasado. Solo el recuerdo de Jesús, solo la traición insoportable de un suegro que se había erigido en verdugo silencioso. La almohada fue el instrumento de una justicia visceral, la traducción material de años de sufrimiento y silencio. Sin embargo, lo que para Damián era un acto de justicia desesperada, también era una condena. La respiración entrecortada bajo la almohada se fue apagando hasta convertirse en un silencio absoluto. Y en ese silencio, el eco de su propia acción retumbó en sus oídos como un trueno. Damián apartó la almohada con brusquedad, temblando de pies a cabeza. Observó el rostro de Pedro, inerte, y por un momento creyó haber acabado con él. El sudor le corría por la frente, el pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. La culpa se mezclaba con el alivio en un cóctel insoportable. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de hundirse para siempre en el mismo barro en el que su suegro había vivido? Mientras Damián intentaba recuperar el aliento, Irene, que aguardaba en el pasillo, escuchó un silencio demasiado largo y abrió la puerta. Lo que encontró fue a su hermano al borde del colapso y a Damián jadeando, con la almohada aún entre las manos. La escena la dejó petrificada. Irene corrió hacia la cama, palpó el pulso de Pedro y comprobó que aún respiraba, aunque apenas. La ira la atravesó como un rayo. «¿Qué has hecho?», gritó con una voz que no reconocía como suya. Damián no respondió, no podía, las palabras se le habían quedado atrapadas en la garganta. A partir de ese instante, nada sería igual. Irene, desgarrada entre el amor por su hermano y la repulsión por lo que acababa de presenciar, quedó en medio de un dilema insoportable. Pedro, con un hilo de vida aún presente, se convirtió en la pieza más frágil de un tablero que acababa de estallar. Y Damián, por primera vez, sintió que su lugar en la familia se tambaleaba no por intrigas ajenas, sino por sus propias manos. Irene permanecía junto al lecho, paralizada entre la rabia y la impotencia. El cuerpo frágil de su hermano seguía respirando, aunque con dificultad, y cada jadeo parecía un reproche dirigido tanto a ella como a Damián. La imagen de su cuñado con la almohada todavía en las manos la perseguía como una fotografía imposible de borrar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el vínculo que los había unido por décadas se quebraba de manera irreversible. Damián, con el rostro desencajado, se alejó de la cama y buscó un rincón de la habitación donde ocultar la vergüenza que lo devoraba. No había palabras para explicar lo que acababa de hacer, porque cualquier intento sonaba a excusa. La confesión de Pedro lo había desarmado, lo había lanzado al abismo de la desesperación, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea que nadie debería traspasar. «No lo entiendes, Irene», murmuró con voz ronca, pero sus ojos evitaban los de ella. «Me lo arrebató, a Jesús, lo dejó morir». Irene cerró los ojos con fuerza, como si esa súplica pudiera borrar lo ocurrido. Conocía el dolor de su cuñado, lo había acompañado en los años de duelo, había visto cómo se derrumbaba en silencio mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero nada justificaba lo que había estado a punto de hacer. «No eres juez ni verdugo», replicó con frialdad, intentando aferrarse a un mínimo de cordura en medio del caos. En ese instante, la figura de Pedro recobró protagonismo. Débil, casi en un susurro, abrió los ojos y, con la soberbia intacta incluso en su agonía, pronunció. No tuvo el valor de terminar lo que empezó. Aquella frase fue como un veneno que se esparció por la habitación. No solo desnudaba la conciencia del moribundo, también se burlaba de la impotencia de Damián, que sintió la humillación clavarse en la carne. La tensión en la casa de los Carpena se expandió como un incendio. Luz, alertada por los gritos, entró corriendo y se encontró con una escena desoladora. Irene entre lágrimas, Pedro al borde de la asfixia, y Damián convertido en una sombra de sí mismo. La doctora actuó de inmediato, administrando calmantes para estabilizar al patriarca. Pero lo que más la inquietaba no era el estado físico de su paciente, sino el silencio helado que se había instalado entre los tres. Mientras esto ocurría, en la fábrica, Tasio comenzaba a mostrar grietas en la armadura de director. Carmen lo encontró en el almacén, cabizbajo y con los ojos rojos, incapaz de ocultar su derrumbe. Ella, que siempre lo había visto como un joven fuerte y seguro de sí mismo, presenció por primera vez la vulnerabilidad que lo corroía. Tasio se sinceró. El cargo lo estaba sobrepasando, sentía el peso insoportable de la ausencia de su madre y la presión de estar a la altura de un legado que no comprendía del todo. Carmen lo escuchó en silencio, consciente de que sus reproches habituales no harían más que hundirlo. Y en ese instante, nació entre ellos una complicidad diferente,
tejida con la fragilidad compartida. En la tienda, la venta privada avanzaba a pesar de los obstáculos. Claudia, que había confiado en Gemma, respiraba satisfecha al ver cómo las damas más influyentes de Toledo recorrían los pasillos con interés. Carmen, aún con la tensión a flor de piel, reconoció en público la labor de Gemma, un gesto que sorprendió a todos. Pero la alegría se empañó cuando Marta apareció, tambaleante y con el aliento a alcohol impregnando el aire. Carmen, con reflejos rápidos, la apartó de inmediato para evitar un escándalo mayor. El rostro de Marta, herido y avergonzado, se convirtió en símbolo de una caída lenta y dolorosa. En paralelo, Gabriel seguía atrapado en su propio torbellino interior. Había intentado arrancar respuestas de Pedro, pero solo había obtenido evasivas y silencios envenenados. El recuerdo de su padre, de esas cartas escondidas que don Pedro había utilizado como arma de manipulación, lo perseguía día y noche. Por eso, cuando Begoña intentó acercarse a él con ternura, encontró una muralla de hielo. Gabriel, incapaz de compartir su dolor, respondió con frialdad, dejándola herida y desorientada. El rechazo no provenía de la falta de amor, sino de la imposibilidad de abrir una herida que sangraba demasiado. En otro rincón, María insistía con su discurso venenoso. Según ella, el cargo de director debía pertenecer a Andrés, no a Tasio. Intentaba manipularlo con la misma perseverancia de siempre, recordándole que debía aspirar a más, que debía reclamar lo que le correspondía. Pero Andrés, cansado y agotado por tantas presiones, respondió con indiferencia. La insistencia de María ya no despertaba en él ambición, sino hastío. De vuelta en la casa grande, Irene tomó una decisión crucial. Tras comprobar que Pedro seguía con vida, se dirigió a Damián con la firmeza de quien sabe que la verdad debe ser enfrentada. «Esto no termina aquí», le advirtió. «Lo que has hecho tendrá consecuencias». La amenaza no era de odio, sino de responsabilidad. Irene entendía que el veneno que su hermano había inoculado estaba a punto de destruir a todos, y alguien debía poner orden. El eco de esa conversación resonó por toda la familia. Lo que había ocurrido en esa habitación no tardaría en filtrarse, aunque fuera en susurros. Y cada personaje, desde Gabriel hasta Begoña, desde Luz hasta Cristina, sentiría el temblor de un terremoto que apenas comenzaba. Porque la confesión de Pedro no solo destrozaba el recuerdo de Jesús, sino que revelaba la verdadera naturaleza de un hombre capaz de condenar incluso a su propia sangre. El eco de la confesión de Pedro comenzó a extenderse como una onda sísmica por todos los rincones de la familia. Aunque las palabras no habían salido más allá de esa habitación, las emociones que despertaron fueron tan intensas que se filtraron en los gestos, en los silencios, en los ojos enrojecidos de quienes estaban presentes. Irene, incapaz de contener la mezcla de rabia y compasión, se convirtió en el eje moral que mantenía a Pedro con vida y a Damián bajo control. Sin ella, la habitación habría sido un campo de batalla irreversible. Damián, por su parte, se encerró en un mutismo inquietante. No era el silencio del arrepentimiento, sino el del hombre que se ha descubierto capaz de algo impensable y aún no sabe cómo procesarlo. Caminaba por la casa como un fantasma, sin mirar a nadie, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Manuela intentó acercarse, ajena a la magnitud de lo ocurrido, ofreciéndole palabras de consuelo. Pero él la rechazó con brusquedad, incapaz de soportar la ternura cuando lo único que sentía era culpa y furia mezcladas. Gabriel, ajeno todavía a los detalles, sintió que algo más se cocía en el aire. Su visita anterior a la casa de Pedro lo había dejado con una sensación de vacío insoportable. Cada vez que pensaba en su padre, en esas cartas que habían sido escondidas y utilizadas como arma, el corazón se le endurecía. En su interior se estaba librando una batalla peligrosa. La necesidad de saber la verdad contra el miedo a que esa verdad lo destruyera por completo. Cuando intentó acercarse a Begoña buscando un refugio, la frialdad que mostró terminó por levantar un muro entre ambos. Ella, confundida, empezó a sospechar que había algo más que él no le contaba. Begoña, mientras tanto, arrastraba un dolor distinto. Su vida había estado marcada por la ausencia de Jesús, por la viudez temprana, por la carga de criar a Julia sin un padre. La sola idea de que hubiera una verdad más oscura detrás de su muerte la llenaba de un terror sordo. Aunque aún no conocía la confesión completa de Pedro, percibía que algo terrible se había removido en el corazón de Damián. Esa intuición la mantenía inquieta, como si un hilo invisible estuviera a punto de deshacerse en sus manos. En paralelo, Tasio seguía librando su propia guerra. Tras el ridículo por el inglés, su orgullo estaba herido de muerte.
Carmen se había convertido en la única que conocía su vulnerabilidad, y ese secreto compartido los unía más que cualquier declaración formal. Pero al mismo tiempo, él se mostraba irascible, atacando a Irene y a Gaspar con dureza. La contradicción lo consumía. Necesitaba apoyo, pero lo rechazaba con violencia. Esa espiral lo estaba llevando a un callejón sin salida. Marta, hundida en su propio naufragio, se convirtió en la cara visible del descontrol en la venta privada. La decisión de Carmen de apartarla había evitado el escándalo, pero las miradas de las clientas y el murmullo en los pasillos habían dejado claro que algo no marchaba bien en la familia. Marta, al darse cuenta de lo ocurrido, sintió una vergüenza abrasadora. Su caída no era solo personal. Era el reflejo de una fractura más amplia, un síntoma de que el apellido de la reina ya no garantizaba respeto automático. En la tienda, Claudia y Gemma recogían los frutos de su esfuerzo. Contra todo pronóstico, la venta privada fue un éxito, y Carmen se vio obligada a agradecer públicamente el trabajo de la joven dependienta. Ese gesto, aunque sincero, no borraba la tensión latente con Claudia, que seguía sintiéndose vigilada y poco valorada. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Gemma brillaba con luz propia, demostrando que no era solo la esposa de Joaquín, sino una mujer capaz de tomar decisiones y de ganarse un lugar en un entorno hostil. De vuelta en la casa grande, María persistía en su cruzada contra Tasio. Sus críticas eran constantes, que no estaba preparado, que Andrés debía ocupar ese puesto, que todo era una injusticia. Andrés, agotado de escuchar el mismo discurso, la detuvo con una frialdad cortante. «No me interesa tu ambición», le dijo, y esas palabras cayeron sobre ella como una bofetada. María, sin embargo, no se dio por vencida. Si algo la definía era su obstinación, y cada rechazo no hacía más que reforzar su empeño en manipular el destino de quienes la rodeaban. Pero el verdadero terremoto seguía latiendo en la habitación de Pedro. El patriarca, debilitado pero aún con un hilo de voz, se aferraba a su confesión como a un arma final. Su manera de mirar a Damián no era la de un hombre arrepentido, sino la de alguien que quería arrastrarlo consigo al infierno de su propia culpa. Esa actitud enfermiza no pasó desapercibida para Irene, que comenzó a sospechar que su hermano, incluso en sus últimos días, no iba a dejar de envenenar a los demás. Fue entonces cuando Luz tomó la iniciativa de hablar con Cristina e Irene en privado. Les contó que Pedro estaba en las últimas, que cualquier día podía ser el final, y que quizás era el momento de dejar los rencores a un lado para despedirse. Cristina, con la sensibilidad que la caracterizaba, apoyó la idea. Irene, en cambio, dudaba. No porque no quisiera estar junto a su hermano en el final, sino porque temía lo que todavía pudiera salir de sus labios. Esa tensión alcanzó su punto álgido cuando Pedro pidió de nuevo ver a Irene. La emoción en sus ojos parecía genuina, como si buscara reconciliarse antes del final. Ella accedió, movida por la memoria de Mateo y por un sentimiento de deber familiar. Al entrar en la habitación, lo encontró con una fuerza renovada, como si el odio fuera un combustible más poderoso que la vida misma. «Tienes que saberlo todo», le dijo. Y en esa frase estaba contenida la amenaza de nuevas verdades, de nuevas confesiones destinadas a desgarrar lo poco que quedaba en pie. Damián, desde la puerta, observaba en silencio. El hombre que había intentado apagar la vida de su suegro se encontraba ahora atrapado entre la culpa y el miedo a que otra revelación lo arrastrara aún más al abismo. Cada palabra de Pedro era un recordatorio de que la herida de Jesús nunca cicatrizaría, y que la justicia, tal como él la entendía, no existía en ese mundo. La tensión en la habitación alcanzó su punto más alto cuando Irene se sentó al lado de Pedro. Él, con la respiración entrecortada pero los ojos aún afilados como cuchillas, la miró con una mezcla de cariño retorcido y necesidad de desahogo. Durante décadas había sido el patriarca orgulloso, el hombre que nunca se permitía una grieta. Ahora, reducido a un cuerpo debilitado, solo le quedaba el poder de la palabra. Y esas palabras eran dagas. «Irene», murmuró, apretando la mano de su hermana. «No quiero que me recuerdes como un cobarde. Quiero que sepas que decidí, que cuando Jesús estaba allí, malherido, yo lo dejé morir». La confesión resonó como un disparo. Irene sintió que el corazón se le encogía, que el aire desaparecía de sus pulmones. Por un instante, pensó que había escuchado mal, que la fiebre lo hacía delirar. Pero la claridad en los ojos de Pedro confirmaba lo contrario. Hablaba con plena conciencia. En la puerta, Damián apretaba los puños hasta que los nudillos se le tornaron blancos.
Escuchar otra vez esa verdad de labios de su suegro era como revivir la muerte de su hijo por segunda vez. Una ira ciega lo empujó a dar un paso adelante, pero la mirada suplicante de Irene lo detuvo. Si cruzaba esa línea otra vez, no habría vuelta atrás. Irene, devastada, intentó mantener la calma. «¿Cómo pudiste?», preguntó, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pedro no respondió con arrepentimiento. Respondió con una especie de orgullo retorcido. Porque era la única manera de castigarlo a él. A Damián, quería que supiera lo que es perder a un hijo. Esa frase destruyó lo que quedaba de humanidad en la sala. La rabia de Damián se transformó en desesperación. Avanzó hacia la cama, pero Irene se interpuso. «No», gritó, bloqueando el camino con los brazos abiertos. «Si lo haces, tú también estarás muerto. No físicamente, pero muerto por dentro». Y Jesús no querría eso. Sus palabras atravesaron el aire como un último recurso para salvarlo. Pedro, en cambio, parecía alimentarse del caos. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil, y con un susurro venenoso añadió: «Al final, todos somos prisioneros de nuestras verdades». Y tras esa sentencia, cerró los ojos, agotado por el esfuerzo de hablar, dejándose caer en un sopor que podía ser tanto sueño como preludio del final. El silencio que siguió fue insoportable. Irene cayó de rodillas, rota entre la compasión por su hermano y el odio por lo que acababa de confesar. Damián, inmóvil, miraba la escena como si hubiera quedado petrificado. Sentía que no había justicia en el mundo capaz de equilibrar esa balanza. Horas después, en la casa, la noticia de la gravedad de Pedro se extendió. Luz compartió con Cristina lo ocurrido, y ambas comprendieron que la familia estaba en un punto de no retorno. El secreto de la muerte de Jesús no tardaría en salir a la luz, y cuando lo hiciera, las alianzas y los lazos se romperían de manera irreversible. Gabriel, consumido por sus propios fantasmas, recibió la noticia con un gesto sombrío. Lo que más le dolía no era la inminente partida del patriarca, sino la certeza de que la verdad sobre su padre seguía oculta, manipulada, usada como arma. Begoña intentó acercarse de nuevo, pero él la rechazó otra vez, hundido en un abismo emocional que lo alejaba de todos. Marta, por su parte, se escondió tras la humillación vivida en la venta privada. Tasio, hundido en su propia inseguridad, buscó refugio en Carmen, admitiendo que no podía más. Irene, agotada, se convirtió en el único sostén emocional de un núcleo familiar que se desmoronaba. Y así, el capítulo culminó en una atmósfera sofocante. Pedro, moribundo pero aún venenoso, había lanzado su última bomba, confesando que había dejado morir a Jesús. Damián, destrozado, se debatía entre la justicia y el remordimiento, e Irene, rota, se aferraba a la esperanza de que alguien sobreviviera al derrumbe moral. No hubo reconciliación, ni paz, ni alivio, solo un silencio cargado de verdades insoportables y de heridas que tardarían años en cicatrizar. Y en ese silencio, quedó claro que la familia jamás volvería a ser la misma.